Bueno, aquí estoy entrando al edificio donde vive doña Consuelo. Les reitero lo que le venía diciendo en el vehículo, que me emociona mucho porque, y yo sé que a muchos de ustedes que ven a Consuelo peleando, haciendo comentarios y todo eso, pero ¿quién es esta señora? Venga, amada, ¿quién es Consuelo Despradel detrás de cámara? ¿Qué hace? ¿A qué hora se levanta? Claro, estaba tempranito con Consuelo, pero ahora no está tempranito con Consuelo. Entonces se levantará tardecito Consuelo. ¿Qué hace? ¿Qué desayuna? ¿Qué come? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cómo es la relación con su entorno? Todas esas cosas nos interesan muchísimo y hoy la vamos a descubrir aquí en Énfasis. Este no, ¿eh? Sí. Este es el 4. Ah, ok. Ustedes me pusieron el 23. Doña Consuelo. Aquí estamos a la orden. Qué bueno bienvenido, verla. Caramba. Al fin. Qué bueno, Iván. Ay, bueno. caramba. Guárdeme Sean aquí. todos bienvenidos. Señores, buenos días. Vamos, con ánimo, que hoy es un bellísimo y maravilloso lunes. Si serás boludo, che. Vamos, hombre, levántese, vamos, hago un ejercicito, despacio, para que no se desguañangue. Y estos terroristas, ¿cómo la han tratado? Muy bien. Bien. Adiós, ellos están haciendo su trabajo muy bien. Y lo hacen bien. ¿Eh? ¿Tú te has fajado? Usted se ve que usted como jefa es dura, ¿eh? Un poco. Ahí se pareció a mi mamá, ¿eh? Ustedes los comunistas como que se parecen toditos. Todito. Qué malo. Una mujer que se hizo voz y conciencia desde un corazón aguerrido, que solo sabe amar a su patria, la comunicadora que abraza la verdad como bandera y convirtió su palabra en revolución. La han escuchado generaciones completas, la han admirado, la han debatido, pero nunca han podido ignorarla. Es que mira, había que Mi guayarla. mamá, ay, mi mamá, ya hace un año que la perdí. Y tú bien sabes que hay pérdidas que uno nunca se consuela. Que nunca se consuela. Y mami, papi y mami pelearon la revolución. Papi tenía una marca, Doctor Ruiz Brachi. Pero entonces es tu familia mía. Pero totalmente, ella me hablaba de ustedes. Nosotros vivíamos en la Benigno del Castillo 14 Alto. Óyeme eso. A mi casa iba Plinio Matos Moquete, Óyeme eso. iba el Pero que nosotros Moreno, somos iba Orlando, iba Minabel. Todo. Y Nosotros somos de Pradel Brache, o sea, mi padre de Sí. Pradel Brache. mi papá de Salcedo, de la zona de Brache Salcedo. de Salcedo. Sí. También. De hecho, los dueños de la leche rica, Sí, el don familiar Julio, es una zona, exactamente. Julio Brachi y todo eso. Toda esa gente. Pero uno tiene, entonces mami era un personaje, por ejemplo, mami era trujillista, Sí. de Trump. ¿Y Balaguerita no? No. No, a eso no. No, Bueno. nunca fue, porque ella peleó con los 12 años. Porque a Pero mí- después entendió a mí- muchas cosas de Balaguer. A mí siempre me dice, pero ¿y cómo del comunismo tú saltaste entonces Sí. de que para el balaguerismo? Yo no salté, fue Balaguer que saltó para donde Sí. No, Pero al que había, contrario. después yo entendí, yo crecí con mucha rebeldía contra Balaguer, porque Claro, mira quienes claro. estaban en mi casa, gente perseguidas. Claro, Pero después yo entendí que había muchos comunistas traviesos también, hasta el Consuelo, sol. Hasta el sol. hasta el sol de hoy. Is it a real threat? Es una amenaza real, pero no me preocupa a mí. Porque cada vez que se meten conmigo, los voy a batir y llevarán el polvo de la derrota aquí en Santo Domingo. O sea, habían como
comunistas que salían a matar policías, a robar bancos y una serie de cosas. O sea, Sí, que había de todo. Sí, sí. No me lo cuentes. Exacto. I know that. I know that. Cuéntame, ¿qué tiempo vamos a tener para yo saber cuánto me extiendo? Porque a veces yo hablo de más. Me tienen que mandar callatérate ya. Bienvenida al club. Así me dicen a mí. De manera obviamente injusta, y calumniadora. A mí no es injusta. A mí es de verdad que me tiene. Julito Haas me dice, ya, Cheyo, ya. Antes se escribían columnas en los periódicos. Chelo. No, pero ahora se escribe. ¿Quién le dice Chelo a usted? Todo el mundo, Cheyo. Cheyo. Yo me puse desde pequeña, me dijeron. Era Consuelo, y Chelo, Cheyo, Cheyo. Y mis nietos, el primero que me diga abuela lo ajodo. Todos me dicen Cheyo. Pero además, yo tengo información que usted es una abuela de trillizos. Trillizos. O sea, yo tenía 4. ¿Cuántos nietos tú tienes? El día anterior 4 y al otro día 7. Ellos no viven aquí, viven en Estados Unidos. Sí. Fue un espectáculo. ¿Y con quién Bien usted vive criado. aquí? Bueno, vivíamos mi marido y yo. Sí. Ya yo enviudé. Yo sé. Y ahora la familia que viene, comemos juntos. Muy duro. ¿Y cómo se maneja eso ya a una altura de vida? De haber compartido tanto tiempo con alguien. Si podemos hablar de eso. Sí, claro. Ok. Por ejemplo, mira cómo se maneja, algo muy sencillo. El lado de la cama de él está lisito. Nada. Ahí no duermo yo ni nadie, nada. No puedo. Ahí está él. Eso es El él. espíritu. Sí. Fue muy buen compañero. ¿Qué tiempo duraron? 30 y pico de años juntos. Yo me recuerdo. Pero nos conocimos en el comunismo, ¿eh? Ah, sí. Nos conocimos en el comunismo. Él era del partido del PSP, que era el antes, Sí. de San Francisco. Del Macorís. Partido Comunista. Del Partido Comunista, después nos Pues transformamos estaba el en Partido Pacoredo, estaba el Partido Comunista. Sí, pero nosotros siempre Se fuimos tiraban el PCD. las dos cosas comunistas. Que no nos matamos de milagro. Exacto. Porque nosotros éramos PSD, Partido Comunista Dominicano, pero rusos, revisionistas. Y entonces el Pacoredo eran pro-chinos. Pro-chinos. Y el lío de los rusos y los chinos de aquel. Claro, se entonces, reflejaba aquí. Aquí se reflejaba. Pero volviendo a esto, yo me recuerdo que los vi a ustedes en el 2018 en Madrid. ¿Te recuerdas que compartimos en aquel Fitur? A ti, a tu Ay, sí, esposo, claro. Ay, sí. siempre juntos. Ay, o sea, siempre. por eso me vino eso a la cabeza, porque fue la única vez como que compartimos así. Sí. Y me vino a la cabeza cuando bajábamos en la mañana a desayunar Ay, del sí, hotel, siempre. ustedes siempre juntos. Siempre. Y por eso cuando me enteré, me imaginé lo Ha sido muy doloroso, o sea, difícil. eh, Me sigue siendo muy difícil. Me hace mucha falta. Porque incluso con el temperamento mío, sí. no es así. Cuando me decía Pero, no es pero así. sabía aplacarte, Exacto. porque ese es el asunto, cómo aplacar a uno. Exacto. Yo a veces le digo a mi esposo, mira, bien, yo sé que lo que tú me estás diciendo me conviene, pero si no me lo dices de una buena manera, Exacto. si los dos entramos en crisis, porque si yo estoy que yo, ok, tú me lo dices también violentamente, me va a entrar una mayor crisis. Eso era lo que él tenía. Claro. Él sabía Cómo apaciguar. aplacar. Ay, sí. Eso es importante. O sea, y me crió mis hijas, Sí. me crió mis nietos. Las hijas que no eran eran de biológicas, Carlos Dores, de mi que no eran primer- biológicas de él. No, eran de Carlos Dores, mi primer matrimonio. Yo me quedé en el comunismo, siempre. Sí, Carlos Dores. Carlos, ayer, bueno, nos hablaba en un programa Rafael Céspedes, el estratega que manejó la campaña de Chávez en el 98. Ajá. ¿Sabes quién es? No sé. ¿no? Rafael Céspedes fue enviado en el 98 a manejar dominicano la estrategia de Chávez cuando Chávez ganó en el 98 en Venezuela. Que Venezuela se cansó de la oligarquía, de Carlos Andrés, de los Caldera. Que estaban aquí. Correcto. Peña los trajo. Sí, sobre todo Carlos Andrés. Era muy, muy, muy cercano a Peña. ¿Cuándo empiezas en la comunicación? Yo, Tiene que ver con Julito Jacinto, comienzos. totalmente. Yo comienzo escribiendo en el Partido Comunista, en el periódico del Partido Comunista, que se llama Hablan los Comunistas, como que lo dirigió José Israel. Yo llegué a verlo en mi casa. Sí, entonces escribía. José Israel Cuello. José Israel Cuello, lo dirigía el partido, el periódico. Entonces, un día hablando le dice, Julito José, yo necesito una mujer en el programa.
revista 110. Pero llévate a Chello de Pradel. Entonces Julito me llama y me dice, mira, no nos conocíamos. Yo lo veía a Julito, Sí. pero no Síntesis nos conocía. y la Sí. revista, bueno, así. Pero más que Síntesis, la revista. Ok. Entonces, comienzo con Julito en la revista y es mi maestro. Yo creo que Julito revolucionó Sí. la forma Y se adelantó. a hacer programas políticos interesantes y que esto y que... O sea, Julito modificó, cambió esa forma rutinaria, muy... Circunspecta, Circunspecta. muy formal. Traíamos se armaban unos líos, porque por ejemplo entrevistábamos a Emanuel Esquea y terminaba, pero Emanuel, que es un Emanuel siendo consultor jurídico, que, consultor, que fue el único, que salió ileso. No, que salió ileso, no, que defendió a Jorge Blanco. Ah, Toditos salieron huyendo con el problema de Jorge Blanco. Y Emanuel, que hasta el último momento estuvo al lado de Jorge pero Blanco. Consuelo, Estados Unidos. Vamos a conversar primero con el doctor Emanuel Esquea Guerrero, que es diputado y que necesariamente tenemos que explicarle al país de que nos hemos quedado en el aire, en el sentido de que antes de la elección de este bufete directivo, en la República Dominicana se debatía sobre la estructuración de la justicia. en el programa de la semana pasada, Rafael Céspedes, estratega que conozco, que estuvo muy de cerca con Jacobo en el 86, cuando Jacobo ganó, pero no ganó. Ganó Jacobo y cobró Balaguer. Bien. Pues, que vino el asunto de que los votos de la estructura no lo sumaron a lo del PRD, o Sí, sea, sí, sí. todo ese lío que tú tienes que recordar muy bien. Y entonces él cuenta de primera mano que Jacobo no ganó porque Jorge Blanco le dio apoyo a Balaguer para que pasara en el 86. El ciudadano presidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco. El caso de la República Dominicana constituye un ejemplo alentador de que la democracia gana terreno cada día en América. Mira, yo te voy a decir sinceramente, Iván, el PRD es un partido muy complicado, porque se han hecho mucho daño ellos mismos con sus divisiones. Las dos facciones que luchan por el control del PRD tomaron las calles el domingo. El sector de Miguel Vargas realizó su convención, donde escogió a los presidentes de los frentes de masas. Hasta el día de hoy, Sí. Ya hay como 6 candidatos que ya están aspirando. O sea, aún en su hijo PRM. En su hijo, que yo se lo digo a sí mismo. Señores, por Dios, alguna vez en la vida. ¿Entiendes? Entonces, el pleito de Jorge Blanco, recuérdate, con Jacobo, fue un pleito que pudo haber pasado eso. Pudo haber pasado eso. Porque era que creaban creaban unas enemistades personales tremendas. Por ejemplo, a Salvador le dijeron que había propuesto a doña Cela y esto y lo otro. Como senadora. Sí, contando con los cuartos de la presa de Jaina, de Madrigal. Y que con los cuartos de la presa de Madrigal era que le iban a hacer. Se iba a financiar la campaña. Esos cuartos eran del BITE, todo eso era falso. Pero se decían las cosas así y se maltrataban así. Y el PRM va a tener que aprender a no maltratarse. Porque por eso es que pierden el poder. Suben y pierden el poder. Por el maltrato de ellos mismos. Yo sé que yo le digo eso y después me cortan los ojos, pero hay que decírselo. Es que tienes razón. Y yo creo que estás dando un consejo. Por ejemplo, el PLD siempre decía que se podían matar en la que yo qué, pero que dormían juntos. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor hasta el 20. Hasta el 20. O hasta el 19. Hasta finales del 19, cuando. Sí. Y está así hasta hoy. Sí. Están así divididos. Se mantiene muy lacerado eso. Pero nadie me ha querido regalar nunca nada. Al contrario, siempre me han querido impedir que logre cosas que son tan simples
que a cualquiera se le puede regalar. A mí no me han apoyado esos que hoy dicen que no los apoyé en el año 2008. A mí no me apoyaron en el 2000, no me apoyaron en el 12 y no me apoyaron en el 16. Totalmente. ¿Tú no ves posibilidad de unión, aunque sea con la posibilidad de apiar del poder al PRM? La política pasa... No. Consuelo. No. Te la estás jugando ahí. Me la estoy jugando. Sí. Pero es que tú tienes que entender que esa división, de acuerdo a la ley electoral, Leonel no podía volverse a presentar como candidato porque Leonel había perdido la convención de ellos. Y la ley decía que el que perdía no podía ser candidato. Ni siquiera en otro partido. Cogió para otro partido, compró otro. Sí. No es para que cogió. Una franquicia. Compró una franquicia. Porque Leonel entiende que él es un Horacio que entre el mar. Yo que entre el mar. El omnipotente. Él tiene que pensar eso. Entonces, eso choca. Pablo McKinney siempre decía, y yo creo que tiene brillante, razón, Pablo. Brillante. Pregunta, ¿y qué es lo que pasa en el PLD? No te rías, Julián, porque te noté esa cara de... Cada vez que yo voy a decir algo que afecta al PLD, óyeme, a Julián... No, son hermanos de él. Se sotorríe de una Son vez. hermanos de él. No, me refiero a que el PLD acaba de hacer una marcha y demostrar que yo estoy vivo, que como decían ellos, no estaba muerto, estaba de parranda. Brillante. Pablo decía, el PLD va a fracasar por el éxito tan grande que ha tenido. Él vive borracho de éxito. Sí. Y ahí está. Ese es otro que va a tener que revisarse. Porque hasta ahora mismo el PLD no ha podido superar la situación que tiene. No la ha superado. Porque de la división. Que dijo que dejaba la jefatura de campaña del candidato del PLD porque había dos agendas. Y él no trabajaba con dos agendas. Entonces, eso es peligroso. Eso es peligroso para un candidato que está buscando subir en la... No, embriagarse tan fuerte, tú pierdes la razón. Tú pierdes la noción. Cuando te embriagas, así sea de poder. Claro. O sea, pierdes la razón. Todo. O sea, una gente borracha no puede tener dominio ni inteligencia emocional para manejar cosas. Eso es así. Yo creo que eso pasó. Pasó en el PRD, pasó en el PLD ya al final. Claro. Porque hasta un tiempo supieron manejarse, por lo menos en un balance. Por ejemplo, el Partido Reformista desapareció, porque lo que queda es Quique y los dos Genaos. Sí. No queda más nada. Sí. Quique, que está ahora diciendo muchísimas cosas. Yo vi un video de Quique. Entonces, ¿qué está gobierno? Sí. Por favor, Quique, pero bueno. Pero mira, mucha gente y el equipo pero me dice... Pero lo que te quiero decir, no es verdad. El Reformista no se dividió nunca. Desapareció, sí. Se extinguió. Y se quedaron los tres que hacen negocio. ¿Y puede pasar eso con el PLD? El PLD tiene una situación muy difícil. A lo interno ahora mismo. Tiene a Abel bombardeando. Buenas noches, pueblo dominicano. Ahora que la Junta Central Electoral se ha pronunciado, quisiera desearle buena suerte a Luis Abinader. Nuestro país tiene muchos desafíos. Pido a Dios para que los superemos como nación. Quiero agradecer a cada dominicano y cada dominicana que acudió hoy a las urnas a honrarnos con su voto. Tiene entonces a Francisco. Tiene Javier, a los Francisco. A los Francisco. No está fácil su situación. Y son está ellos Juan Ariel mismos. por ahí también. Sí, pero Juan Ariel ya entendió que él se retiró y dijo, y es talentosísimo, muy brillante. Pero no, ojalá este no país es, con un muchacho como Juan Ariel. Es mi personal, mi convicción ahí personal. no hay más nada que postular a Francisco Javier. Ahí no hay más nada que postular a Francisco Javier, pero Abel no se lo va a permitir. Y ahí viene el lío. Pero ya cogió para pero y en el PRM, por ejemplo, si no va David, ¿qué va a pasar? Que David tiene problemas con las bases, que hacia afuera, eso me recuerda a Jaime David, que hacia afuera tenía mucha popularidad, pero hacia adentro Danilo dominaba. En el 99, en el 2000. Sí. Fíjate, y me parecería eso con David. David hacia afuera tiene
en un porcentaje grandísimo, pero en las bases tal vez no. Bueno, pero es que él no ha trabajado en las bases. Sí, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Eso mismo le decía yo a Abel. Con sus rizos rebeldes y su alma de mujer entre trincheras, nos regala una trayectoria escrita por sus batallas. Hija del doctor Luis Antonio Despradel y de doña Consuelo Dyer. Fue la niña que encendió su esencia revolucionaria entre los pupitres del colegio, alumna de su propia hermana Maya y forjadora temprana de pensamientos tallados en las líneas de la libertad. La joven que encontró la raíz de sus ideales en la Escuela de Sociología de la UAS y conoció sus dos amores en las filas de sus luchas. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Te puedo tutear, Consuelo? Ay, por favor, claro. Pero Como ahorita dice que soy un irrespetuoso. Pero dime Cheyo. 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 Sí, la gente me sabe Cheyo, porque me dicen Consuelo y yo me quedo de que, espérate, soy yo. No, mi infancia fue una infancia dentro de la era de Trujillo, donde había escuelas públicas buenas, donde habían colegios. Estudié en un colegio en el Muñoz donde Rivera. no había delincuencia. No. O sea, más que... tú dormías, que dice que dormía con la ventana abierta, es verdad, pero era un régimen tiránico, indudablemente, que nosotros no lo entendíamos. Pero si tú estabas de acuerdo con la tiranía, no había problema. No. Habrá inquietud, peligro en el Caribe. Excellency said that while here in the Caribbean there will subsist two individuals that are practically madmen like Betancourt and Fidel Castro, the Caribbean area will be in a very vicious. No había problema, tú estudiabas a las 8 de la mañana, el país entero estaba levantando la bandera nacional en todas las escuelas del país entero y cantando el himno nacional. ¿Okay? Había un patriotismo también sí, implícito. Y lo que se enseñaba en la escuela pública se enseñaba en la escuela privada. No había ni siquiera diferencia entre el colegio y la escuela pública. ¿No tenías conciencia de que había una dictadura que era fuerte, que abusaba de quien pensaba contrario? Eso lo comenzamos nosotros a entender cuando fuimos creciendo y comenzó. Como a los 13, 14 años que te das cuenta. Sí, cuando comenzamos. Llega la invasión del 14 de junio del 59. Eso fue un despertar. El 14 de junio de 1959 a las 6:25 de la tarde, un avión aterrizó en el poblado de Constanza, dejando en suelo dominicano a 54 hombres armados, al frente de los cuales venía el comandante dominicano Enrique Jiménez Moya y el comandante cubano Delio Gómez Ochoa. Pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. ¿Ya qué edad tienes ahí? ¿14, 15 años? 14 años, en el 59. Adolescente. Nada. Después viene la muerte de las Mirabal. Sí. El asesinato de las ya, ahí. Entonces comienza también todo aquel movimiento que nos va creando conciencia en los jóvenes de la conspiración del 14 de junio de Manolo y Minerva. De Minerva. Porque la ideológica, la que realmente tenía. ¿Y por qué quieres separar a Manolo de ahí? No, porque Manolo era el que dirigía ese movimiento clandestino. Pero quien es la ideóloga. Aparte ideológica. Y la fuerte en ese sentido es Minerva Mirabal. Minerva caía presa y volvía y salía a organizar. Minerva había sido miembro del Partido Socialista Popular, o sea, de las ideas democráticas o socialistas. Minerva tenía esa formación política con Pericle Franco. ¿Cómo era Trujillo con ella? Uno ve los libros, ve las películas, yo no te puedo decir porque yo no lo viví, sino que puedo relatarlo por lo que vi y por su hija Minú, que ha estado siempre muy cerca de nosotros, Minú Tavares. Mirabal. La necesidad que tenemos de un Estado que funcione no solamente para reprimir. Pero se ve que llegó un momento en que Minerva se enfrenta con él. ¿Cómo comenzaron? Acuérdate que cuando vino Ramsey, le dijo, creo que fue a Johnny Aves,
¿Por qué usted no defendió? Johnny Aves del Zinc, terrible y desgarrador Zinc. Y le dijo, ¿por qué usted no defendió a mi papá de sus enemigos? Le dijo, de sus enemigos. Lo que yo no entendía que eran sus amigos que lo iban a matar. Y fue así. Es una oligarquía que se cansó. Yo digo una oligarquía que se hartó de Trujillo, porque es que el problema de Trujillo, el que mejor lo describe es Euclides Gutiérrez, el libro de Euclides. Eso, ahí está todo. Trujillo es el gran renovador de la economía dominicana, modernizador, pero era un capitalismo donde él era el dueño de todo, hasta que ya los otros comenzaron a decir, los bichini y todo. No, pero espérate, así no puede seguir. Entonces todo eso va dentro de eso. Pero se vivía tranquilo si tú no te metías con Trujillo. Eso es verdad. El asunto era que vivías maniatado. Mira, hoy... No se podía ni pensar. Hoy es 14 de junio cuando se está transmitiendo este programa. Sí. O sea que estamos hablando de algo que mucha gente quizás le calienta la sangre. De los pocos que quedan. Porque en esa época había ideales genuinos, doña Consuelo. Había ideales genuinos. Yo creo que eso se fue perdiendo en el tiempo. Esos ideales genuinos, después de la muerte de Trujillo, que viene esta juventud que somos nosotros, de 15, 16, 17 años. Entonces tenemos, acuérdate, el 59, hay un hecho extraordinario mundial que nos afectó, la Revolución Cubana. Sí. Entonces cuando teníamos la lucha contra la dictadura en Cuba, Fidel, los barbudos, el planteamiento, ahí nos... Pero Fidel emerge como una esperanza, porque se va Batista, o sea, tumban a Batista para Fidel asumir con una esperanza de... Eso es lo que nosotros entendemos. Bienestar para el pueblo. Para el pueblo, y que entonces vamos a luchar, pues, nosotros... Patria o muerte. Patria o muerte, y entonces a luchar por los pobres. Gracias a Dios los pobres nunca nos hicieron caso, porque trajimos la ideología comunista, socialista, y que dijeron, hasta ahí no. Pero el Partido Comunista nunca pasaba de 1 punto, o 1 o 2 puntos. Éramos lo mismo siempre. Sí. Pero con ideales, porque es cierto que no llegamos a ningún lado, pero fue una experiencia incluso personal que nos hizo trabajar por el otro. Sí. Dejamos la universidad, vino la revolución, nos metimos en la revolución. Éramos niños. Pero luchaban por ideales. Por ideales, tú lo sabes, tú dices cómo era tu casa. Sí, yo sé. Mi padre, bueno, yo quiero, Handry Santana escribe esto del trayecto de Consuelo Despradel, para que en 1 minuto y algo ustedes vean un poquito de su trayecto. La combatiente de la Federación Dominicana de Mujeres, que perdió su libertad 2 veces, la militante del Partido Socialista Popular, que cruzaba zonas de riesgo para llevar los periódicos a sus compañeros guardados en su cartera. Su vida está hecha de libros, de memoria viva, de tangos tristes y verdades gritadas con ternura. La que marchó tantas veces por defender su país, bajo lluvia, bajo represión, incluso cuando nadie la vio. Aquella chica del Nuevo Diario, a quien Julito Jacín llevó a la TV. Su voz ha sido columna vertebral del pensamiento crítico en la radio y la televisión dominicana. Desde programas como El Gobierno de la Tarde, El Sol de la Mañana y La Hora de Consuelo, convierte cada micrófono en una cátedra de conciencia social. Política, comentarista, activista, escritora, la madre de Alejandra Miguela, María Fernanda y Emilia Palmira. La Cheyo de 7 nietos y la compañera de vida por más de 3 décadas de Capul, a quien no olvida y cuyo lado en su cama sigue siendo sagrado. Tanto la queremos que su estilo es patria, que le celebramos sus gestos y la hicimos institución de la valiente palabra hablada dominicana, tan nuestra, Consuelo Despradel. Perdón. Yo no sabía que yo había hecho tanta vaina. Concho. Eso es una parte. Ay.
Gracias. Te lo mereces. Pero si yo no hubiera estado acompañada, a mí me ha favorecido mucho la compañía. Primero, la de el partido, sus dirigentes. Yo tuve la suerte de tener a Pericles Franco al lado mío, a Asdrúbal Domínguez. Asdrúbal, amigo de mi familia. Claro. ¿Entiendes? Para ponerte caso. A Gilda Pérez, la esposa de Pericles Franco, a Pedro Mir, que nos iba a dar, y hacíamos una huelga de hambre en la escuela de sociología, el que nos iba a leer los poemas, para darnos ánimo, no era don Pedro Mir, a leernos su poema en la escuela de sociología. O sea, yo fui alimentada por muchas cosas bellas. Eso es importante. Y cuando ve pasar ese trayecto que pudo Handry... Yo no entiendo cómo pudieron hacer eso, sinceramente. Estoy sorprendida. Pero una familia, un padre, que me apoyaron en todo. Cuando yo dije, entonces yo soy del Partido Comunista, ¡ay, Dios mío! Pero me apoyaron. Y apoyaron a Carlos. Y si había que esconder a Carlos en esa época de Balaguer, nos escondía. Ahora a mí me preocupa, Roberto Salcedo está tratando de hacer algo. Y es utilizar bien la palabra. A Roberto Ángel, sí. Roberto Ángel. Como ahora como está en cultura. Y yo lo felicito porque todo se ha ido diluyendo. Entonces tú escribes aquí, ¿qué tú estás haciendo? Y ya el otro entiende. ¿Qué es lo que con K? ¿Qué es lo que con K? Ok, está bien. No está bien. O sea, eso pero el que no está de acuerdo dicen que uno está quedado, entonces. Sí, eso que hizo sí, pero estamos quedados. Estamos quedados. Eso que hizo ayer, porque también quiero utilizar esto para darle esa fuerza. Guido Gómez Mazara, en la presentación de 4.0, soberanía. Ese discurso de Guido Gómez Mazara ayer, en esa actividad que yo asistí, me invitaron y yo fui, es algo icónico. Ese discurso, tienes que ponerlo en el canal. Guido es brillante. Brillante. Eso que está haciendo Guido, ese programa de Soberanía.4, de llevar a la frontera la cultura, pero no es solamente la cultura dominicana, y el merengue y la bachata, y estaban todos esos grandes artistas dominicanos estaban ahí ayer. También llevar a este muchacho a Gatón, a Cilie Gatón, a hablar de la historia dominicana, porque nos tenemos que devolverle eso a la juventud. Claro. Hoy estaba yo leyendo, y no me gustó, se lo voy a decir a Monegro, no me gustó. A José Monegro, del día. Lo adoro, y él sabe que lo adoro. Muy bueno, Monegro. Muy bueno. Que el dembow, entonces, quítate de ahí que te voy a partir. Vas a que te están cantando. No. Yo lo que pero quiero... Monegro dijo que le gustaba eso. Sí, no, claro, sí. Para ponerse en la onda. ¿Qué pasa, Monegro? Oye, y yo no, así no. O sea, nosotros pero tiene que haber sido una podemos chance rebajarnos claro. al populismo. Es lo contrario, es una forma de dominación. Claro. De los más pobres y de los más desposeídos. Decirle, ustedes también, y sigan cantando disparate y bailando disparate, que eso es lo bueno. No, claro. Hay que elevarlo a que ellos sepan quién es Juan Sebastián Bach. Claro. ¿Tú entiendes? Que es diferente. Y es una forma de dominación. Llegar, no, porque la 42 hay que convertirla en algo popular. No, no es verdad. No es verdad. Una parodia le hicieron a Rookie, le hizo una parodia a Doña Consuelo, pero yo no estaba ahí. Oye a Doña Consuelo leyendo las letras de una de las canciones de Cardi B. Escucha esto. Y dice la canción que ella se ha ganado letras. Say, little bitch, you can fuck with me. Tío, copia. ¿Qué letra? ¡Qué belleza!
You can't fuck. Say little bitch, you can fuck with me. If you want to, this is expensive, this is red bottoms, this is bloody shoes. Es decir, eso mismo. Pero yo no me acordaba de eso. Say little bitch, you can fuck with me. If you want to, this is expensive, this is red bottom, this is bloody shoes. This is expensive, this is red bottom, this is bloody shoes. I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. No. Frescos son ustedes. Ay. Eso era tempranito con Consuelo. ¿Y a qué hora se levanta Consuelo? Después de tempranito. ¿Tardecito o tempranito? No, yo a las 7 de la noche ya estoy rendida durmiendo. Y más cuando murió ahora Capul. Pero yo me levanto entre 4 y 5 de la mañana. Ya a las 5 ya yo estoy fuera. ¿Y no te hace falta tempranito, hacer el tempranito? Ay, sí. O sea... Me dice que Pepín disfrutaba mucho eso. Don Pepín, cuando yo tuve que sacar a tempranito por la pandemia, porque no había ni camarógrafo, estaba todo cerrado. ¿Qué te gusta comer? Comida árabe, porque yo soy de Spradel, Daher, Los quipes, se me quedaron los quipes. Pero ahí hay quipe. ¿Hay quipe? Sí, ahí yo le tengo una picadera. ¿De dónde? De Dumas. Le estamos haciendo el anuncio. Dumas. No, muy bien, pero son buenos. Y los mejores. Pues si son malos, lo voy a decir, señores. Los quipes de Dumas. No, son buenísimos. Y las empanadas de espinaca. Ay, empanadas de espinaca. Ahí están. Pero eso Usted no está brindando todo lo que hace daño de fresco. Mira, esto es tajine. Mira, yo no soy quipero, pero... No eres quipero, míralos ahí. Estas son las empanadas de espinaca. Pastelitos, miren los pastelitos. Y esto es tajine. El tajine. Ahí hay servilleticas, ¿eh? Vengan, ven. Y el bizcochito esponjoso, ¿cómo fue eso? Eso fue un éxito que yo no me explico cómo fue. ¿Y dónde están los bizcochitos? Pues desaparecieron de que Mejor dejaste... no averigues. Porque no caímos todos presos de milagro. ¿Qué pasó con los bizcochitos? Pues yo no lo he vuelto a ver. Más nunca. Ni yo tampoco. Los bizcochitos se suben ahí en la seta y bizcochito esponjoso. Y fuápite y suben por allá. Y viene uno y compra bizcochito esponjoso. Sí. Y se arma un reperpero entre ellos, porque había otro de bizcochito esponjoso que te seguía haciendo los bizcochitos esponjosos después que lo habían vendido. Un lío y se armó un lío que tuve yo que salí huyendo una vez para San Cristóbal para que no hubiera un problema. A desapartar. Y ahí se acabó bizcochito esponjoso. Madre. Bueno, pero yo no quiero dejar, por ejemplo, Emilia. ¿Quién es Emilia? Mi hija más pequeña, que es psicóloga. Esa es la más pequeña. Sí. Y ya tiene palabras para ti. Me preguntan que si tengo recuerdos inmemorables con mi mamá, y de esos tengo muchos y muchos aprendizajes, pero el recuerdo que quiero guardar para toda mi vida es cuando nos acostábamos en su cama y ella me leía los cuentos de Oscar Wilde, especialmente El Príncipe Feliz. Eso lo llevo siempre en mi corazón. Pero tenemos otra. Ay, Dios Tenemos, yo creo que... ¿Sabes que yo fui maestra? Sí. Yo tuve un colegio privado mío y de mi hermana. Y yo fui maestra, entonces yo les enseñaba todos esos cuentos de Juan En los Bosch. 70, por ahí. Sí. Por ahí. Entonces, ahí yo también le enseñaba esos cuentos de Oscar Wilde, que esos son de las cosas que hay que leerle a los muchachos. Oscar Wilde. Los cuentos de niños. De Consuelo, a ti te bajaron de un avión un día por no me digas reperposa. Pero lo malo es que no me bajaron a mí, sino que bajaron a todo el mundo, pero por culpa tuya. Por culpa mía, por de bocona. Me sacan del avión, me sacaron del avión porque reclamamos por abusadores y abusando de nosotros. No, que entonces se tarde y había una chica al lado mío que el novio la estaba esperando. Ya nos habíamos montado
todos y se había devuelto el avión en el aire para el aeropuerto Kennedy. Nos montamos en Newark y a devolverlo para el Kennedy. Y nervioso, ¿pero qué pasa? Y José La Luna me decía, hay que apearse de este avión. Yo voy donde la azafata porque la chica está muy nerviosa y digo, señorita, ¿pero qué es lo que está pasando? Vinieron 2 policías de estos, nos apearon. Empezando por mí, entonces Julio y todo, dijo, no, nosotros nos apeamos, y se apearon otros. Y después, pues, el mismo policía nos dijo, pero no se vayan en esa línea, busquen otra. Oye, eso. El mismo policía que nos apeó, ¿ok? Pues yo no sé por qué no la sacan de aquí, o sea que falta pantalones a veces. No. Señores, tenemos a Arayet, que hay buen servicio, esto no es publicidad. Sí, señor. O sea, el trato que se recibe ahí, ya está viajando a Miami, ya empieza a Nueva York, ahí valga la publicidad. Sí, señor. Miren, de hecho me invitaron al viaje a Nueva York y no puedo ir. Hay tantas cosas que hablar con Consuelo. Mira que mencionaste a José La Luz, tú hacías una pelea con José muy fuerte en vivo. Derecho de la inmigración. Yo creo que es un abuso tuyo, coño. Decía esa vaina. ¿Y qué? Es un abuso tuyo. Pero está bien. Pero intolerante eres tú. Oye, ¿por qué ella da en la mesa? Intolerante eres tú. Mira, a que usted quiere imponerle. Aquí yo viene no. un programa de Juana y usted viene con ese tema para lucir. ¿Y dónde está Juana? Váyase a la mierda. Ah, coño, pero usted me va a ofender. Me va a ofender porque yo no le... Mira, porque yo no le puedo... Mira, porque no le puedo reaccionar. Siempre, pero yo lo quiero mucho, inteligentísimo. Muy brillante. Muy brillante. A veces los muy brillantes, sí, como Don Álvaro, rozan con la... Pero no fue conmigo solo, yo creo que José peleaba con José pelea... Es como Ivonne pelea con ella misma. Sí. Bueno, yo quiero por lo menos una de las nietas, Carla. Ay, Carla, Victoria. Y la conseguí. Lo que más disfruto con mi abuela es reírme con ella, entonces un momento que reviviría sería cuando una vez, hace mucho, éramos todos los nietos pequeños, ella nos dijo, vámonos para la presa, y salimos para la presa, entonces nos dimos una pérdida grandísima, nunca llegamos. Yo no sé lo que pasó, pero terminamos en medio del río que estaba seco, nos tuvieron que ir a rescatar porque la guagua no salía y ese día la pasamos súper genial. Consuelo, tú eres un caos. Yo me lo llevaba todito. Yo tenía una guagua. Y una aventura y entusiasmado todo el mundo. Y nos vamos entonces de Semana Santa para que conozcan Valdesia. No hemos dado aquella perdida. ¿Y cuánto años tiene Carla? Carla está casada y todo. Okay. Pero en esa época... Era una niña, Okay. Toditos eran chiquiticos. Sí. Y yo me lo llevaba, a mí me encantaba viajar con ellos por el país entero. Consuelo Despradel es una gran amiga, una gente a quien aprecio mucho, quiero mucho, de quien he aprendido mucho. Para las personas más cercanas, ella es Cheyo, pero para mí en particular es siempre el gallo, ¿no? Y tiene que ver con una experiencia que practicábamos, que era con el horóscopo chino. Y ocurre que ella es gallo en el horóscopo chino y la describe perfectamente. Te voy a ir mencionando palabras o nombres de personas, políticos, artistas. Sí. Y tú me vas diciendo en una palabra o en una oración. Desigualdad. La que crea el capitalismo. Lourdes Roque. Ay, mi maestra. Esas Roques maravillosas me hicieron parte de lo que yo soy. Trujillo. Una persona que hizo este país, pero sabemos lo que hizo, un pero muy grande, pero hizo este país. Haití, yo tengo que verlo desde la óptica, dos ópticas, o el Haití que nosotros tenemos el problema, o el Haití de los haitianos que pelearon en la revolución del 65 con nosotros y que estaban en un comando y murieron todos en Haití. Murieron todos en Haití luchando contra Duvalier. Pero esos haitianos que eran intelectuales, que nos daban clase a nosotros hasta de economía, esos haitianos yo los llevo en el corazón. Soberanía. La patria. La patria. Patria. El único lugar del mundo donde nosotros podemos sentirnos tranquilos. Aunque tuviésemos problemas, pero tranquilos. Las Mirabal.
nos hicieron hasta el día de hoy. No a nosotros solamente los dominicanos. Fíjate que la Mirabal es una fecha universal de lucha contra la no violencia contra la mujer. Violencia contra la mujer. Eso es la Mirabal. Balaguer. Lo más incomprendido. Y el gran hacedor, que por eso lo respaldé, de una sociedad más justa en República Dominicana con el proyecto que lo llevó a cabo de reforma agraria. Leonel Fernández. Un gran político, el principal político después de Balaguer y todos estos grandes líderes. Leonel se ha constituido, pero tiene que bajar un poco ese ego. Danilo. Muy trabajador, excelente, trabajador, pero no debió haber permitido determinadas cosas. Hipólito. Mi amigo. Y trabajó en el país entero. Muy incomprendido por su propio partido, maltratado por su propio partido. Sin embargo, fue un gran trabajador en el país entero. Familia. Eso es lo que me enseñaron en mi casa, porque era una familia, mi casa era una familia, y yo trato de hacer lo mismo. 14 de junio. Sí. Ahora, Isabel Vargas me está invitando el 14 de junio de ahora. Y a mí eso me emociona, porque ellos nos trajeron esa como si fuera esa llama de la libertad, como dice el himno. Sí, eso nos trajo el 14 de junio. ¿Comunismo o capitalismo? El comunismo debió haber sido en la práctica lo que era en la teoría. En la teoría, comunidad de bienes. Y no. ¿Radio o televisión? Ambas. Ambos lados. Ambas. Porque la radio es más democrática. Pero la televisión es la imagen. Y la imagen vende. Las redes sociales. Terribles. Sirven para comunicarnos, pero también para no comunicarnos. ¿Libertad de expresión o libertinaje de expresión? Ahora mismo hay mucho libertinaje de expresión. Ahora mismo lo que hay en muchos casos es libertinaje de expresión. Muy, muy lamentable. Trump. Es el caso más patético en el sentido de que yo entiendo lo que él pretende hacer. Trump pretende revertir el modelo neoliberal llevando de nuevo la industria a su país. Que vuelva la industria, que el modelo neoliberal la sacó y China se aprovechó de eso. Pero con un discurso, con una actuación que desmedita lo que pudiera tener de razón. El amor. Lo he sentido, lo he disfrutado, me lo han brindado, yo lo he brindado y gracias a Dios. Luis Abinader. Luis es un fenómeno en el sentido de que Luis en el poder era diferente a Luis político. Sí. Ha estado más consciente en el poder que lo que él estaba consciente cuando no había asumido yo lo creo así. La presidencia. Se ha hecho más maduro, más consciente. Doña Consuelo, ¿quipe o molondrón? No, quipe. Pues si es quipe, usted va a tener que brindarnos. Ahora están los quipes ahí. Gracias. Gracias, Iván. Dios bendiga. Dios bendiga. Gracias. Qué chulo quedó esto. Y ahorita aquí es que yo trabajo. Miren qué chulería. Vengan a ver que yo quería decir que este es el búnker. El búnker. Mira, eso es lo que yo tengo aquí. Eso fue una exposición que hicimos en el ayuntamiento de cuando la revolución. Ahí estoy yo también. Eso éramos nosotros las mujeres. Mírame a mí ahí.